Shalom Han, hoy estamos en el ayuno de 17 de Tamuz, año 5783. Estamos aquí en Kibbutz Sefer, Mudit Israel. Hoy, si les quiere, vamos a seguir estudiando lo que es Pirkei Avot. Estamos en el capítulo 4, que Besat Hashem tengamos Tzoncal y que Besat Hashem tengamos pronto la redención y la reconstrucción del tercer y definitivo tiempo sagrado. Entonces, vamos a seguir con nuestro, que es el. Pirkei Avot. El otro día estudiamos el tema de la persona que honra a la Torah con su cuerpo, es honrado, y el que no, así no. Entonces vamos a ir con la próxima Mishnah, que acá es la Mishnah 7 o la Mishnah 8, Salui, cómo se cuenta. Que acá incluso tiene este Sidur en la Mishnah 9. Entonces dice así, Rabbi Shmuel Omar, a José Hatzmo Minadin, porek mimeno eiva bageser ushua shav, beagaz libo beorah, shote rasha, begaz ruach. Pues vamos a seguir acá lo que sigue diciendo. Voy a Omer, al te dan yehidi, shen dan yehidi, el aeja. Va a tomar el capítulo a ti, shen rashaim veloata. Todo eso es lo que dice Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael entonces dice, vamos a ver acá la traducción en español de Sidur. Rabbi Ishmael, su hijo, dice, quien se abstiene de dictar sentencia, quita de sí el odio, el robo y la responsabilidad de un juramento innecesario, pero aquel que es demasiado seguro de sí en dictar fallos es necio, malvado y arrogante. Él solía decir, no actúes como juez por tu cuenta, pues nadie juzga por su cuenta, excepto uno, o sea, excepto Dios. Y no diga, acepta mi opinión, pues ellos tienen permiso de hacerlo, pero no tú. Así traduce acá el Sidú. Que entonces Rishmai se dirige a los jueces, a los jueces, que la persona que se abstiene de dictar sentencia se quita el odio, el robo y la responsabilidad de un juramento necesario, y aquel que es seguro, demasiado seguro en dictar fallos, es necio, malvado y arrogante. Y también dijo, no actúes como juez por tu cuenta, pues nadie juzga por su cuenta excepto Dios, y no digas acepta mi opinión, porque ellos tienen permiso y no tú. ¿Qué significa todo esto? Vamos a ver en los Mefarshim. Entonces dice Rashi. Rashi explica a José Atzmo Minadin. O sea, acá dice que es Rabbi Shimon Bro Rabbi Yossi. Hay quien dice que la cristal es Rabbi Shimon Rabbi Yossi. Hay quien dice que la cristal es Rabbi Ishmael. Contemos nosotros. Rabbi Ishmael. A José Atzmo Minadin, Sheno Rotzir Shebadin, era Im Kel Mitpashrim Zeim Ze. O sea, se refiere a un juez que no se quiere sentar a juzgar, sino si van a llegar de acuerdo de ponerse, de llegar a un acuerdo, lo que llaman en hebreo pshará. Por ahí primero ahí va que ese Yuba Shab, o sea, se quita en sí el odio, el robo y el juramento en falso. Sheba al solímoto, veino vale de oneshadin. Shelo hizo otro hayab, lo hizo shelo kadin, veino vale de oneshadin. O sea, es la persona que no se quiere sentar en el juicio, entonces él se ahorra el odio, el robo y el Yuba Shab, siendo que los dos Balei Dinim están de acuerdo en llegar, los dos contrincantes están concuerdan en llegar a un acuerdo, entonces el juez, lo que diga el juez va a llegar, lo van a aceptar. Entonces, José Gasón Minadish, mi payer de Balei Dinov, Kodesh Shabor de Beis Din, שאם באים לטעון בבית דין, החייב יהיה גזלן, ולפעמים שהוא חייב, וטען טענה שהוא פטור בה ונמצא גזלן. O sea, a veces el juez va a hacer mal el juicio y va a provocar que y el robo, como todos sabemos, es una prohibición que rige para toda la humanidad. Incluso cuando se trata de un juez que se equivocó, entonces está escrito que Dios le va a devolver a la persona que le robaron el dinero ese dinero que le sacaron injustamente y el juez va a ser castigado. ¿Qué? Ushua Shah, Peamishu Sober Shu Emet Kitvaram, Mishpa Sheker. O sea, a veces que la persona piensa que él tiene razón y no tiene razón, y le dicen que tienen que jurar, y él jura, y resulta que está jurando en vano. De acá escribo, voy a llamar a Mishmael, espérame que si vos ahora vos, yo te. Que es la persona que está muy seguro, como dice acá, la persona que está demasiado seguro en dictar fallos, es un necio, un malvado y arrogante. ¿Por qué? ¿Por qué explica acá? Dice Rashi, de acá escribo, voy a llamar a Mishmael, pero acá a me que si vos ahora vos, yo te, dilo dvarim shalom umed baem, asher ikshal baem.
וזה שמאי נקשר ביורתו, llorá lo cadat. Bueno, me vim becaf, me estaba badai, inami. O sea, ¿por qué se llama que la persona que es un yote es un tonto? Porque a veces la persona se equivoca y el juez piensa que bien que dictaminó y nada que ver. Yote, carulei. Vea, yo no entrega aval, da no se lo. Llega a Torah y no se lo. Aparte, ¿por qué tienen que enorgullecerse por saber dictaminar? Ahora, la Torah que él tiene no es de él. Que en Barrayau es un malvado. Shemaré Atzmo de Sheolish Malamda. Porque aparentemente estudia no en aras de los cielos, era ni Shem Tov, sino solamente para adquirir un buen nombre de juez, Bekar Ruach, Sherodef Achar Asrará, o sea que también es un arrogante porque él busca ir atrás del puesto, del cargo, de los cargos, de tener un puesto importante. Sigue diciendo al Tiyitani Hidi, como explica acá, no actúas como juez por tu cuenta, que al Tiyitani Hidi, שאף על פי שיחיד מומחה דינו דין גמור במקום הקומת צריך לעצמך לבוא לידי כך שאין שום אדם רשאי לדון יחידי אלא הקדוש ברוך הוא שהוא יחיד. O sea que nadie puede, digamos que la persona, un juez que dictamina solo el dictamen es válido, de todas maneras no lo haga porque el único que puede jugar solo es Dios. Va a tomarle vale a din, caruda a ti, y no digas a los contrincantes, reciban mi opinión. Ya Rashaim, la Sotim pareja, y pues ellos pueden hacer lo que vos desees si ellos quieren, velo a tarde, ya le aflijam, va al colham. O sea, pero vos no podés decirle a ellos que acepten tu dictamen. ¿Qué? Pero ella genera tomar cargo a ti, mutan dayan ejad, שיושב בין שני בעלי דינים, איני יכול לומר אותו הדיין, כרבו דתי בעל כוחכם, אף על פי שאני אחד. שהם רשאים בעלי דינים לומר לדיין, y אתה רשאי לומר כרבו דתי como שאומר, de acá en Malán, דינים המונות, o sea, él dice que hay una regla que los juicios monetarios se requieren tres jueces. Entonces hay un juez, si hay un juez, no puede decirle a ellos a los contrincantes que acepten su dictamen, que porque ellos pueden y no tú. Entonces, vamos a seguir con la próxima Mishnah. La Biblia a nomar, כל המקיים את התורה מעוני, סופה לקיימה מאושר, וכל המבטל את התורה מאושר, סופה לבטלה מעוני. O sea, dice acá Rabbi Yonatán, dice algo muy importante, la persona que cumple la Torah con pobreza, al final la va a cumplir con riqueza, y la persona que anula la Torah con riqueza, al final la va a terminar anulando con pobreza. Cada traducción de qué manera traducen. Toda que cumple la Torah, a pesar de su pobreza, a la larga la cumplirá en prosperidad, pero todo aquel que descuida la Torah en la prosperidad, a la larga la descuidará en la pobreza. Entonces, así dijo acá, vamos a ver lo que está escrito acá. Dice Rashi, Rashi, כל מלטה התורה מאושר, שבתוכו שואל לא פנאי לעסוק. O sea, que por cuanto que la persona es rica, que es adinerada, no tiene tiempo para dedicarse a estudiar la Torah. ¿Qué? Dice acá en Rambam, que Amar que Osebo Torah, והוא עני ודל, עם כל זה, יצטער נפשו לעסוק בה, לסוף יעסוק בה מאושר, ומאשר לא יהיה לו מה שיתרדו מן הקריאה. ומי שלא יעסוק בתורה מפני הרוב הממון, להתעסקו במאכל, במשתה ובמנוחה, לפרוס יתרושש ויצא לו הזמן, עד שיהיה סיבת ביטולו בקריאה, צידתו בלחם למאכלו. O sea, Rama me explica que la persona que se dedica a estudiar la Torah, a pesar de ser pobre, de todas maneras él hace sufrir a su alma para dedicarse al estudio de la Torah, al final se va a ocupar de estudiar Torah con riqueza, porque al final no le va a tener lo que le va a impedir del estudio. Pero quien no se dedica a estudiar Torah por su gran riqueza y se dedica a comer y a beber y a descansar, al final de cuentas se va a empobrecer, ¿quién? Y va a sufrir en el tiempo, o sea, va a tener sufrimientos, hasta que va a hacer lo que él anuló el estudio, va a finalizar en que se va a tener que dedicar a preocuparse por su sustento. O sea, que la persona que con riqueza, con pobreza se dedicó a estudiar la Torah, entonces al final le va a sacar todo lo que le molesta a él para que se dedique a estudiar la Torah, y la persona que no se dedicó con pobreza, entonces al final, o sea, la persona que no se dedicó a estudiar la Torah con riqueza, al final va a tener pobreza y no se va a poder dedicar a estudiar la Torah tampoco. Entonces, así explica el Rambam. Vamos a ver acá Rabbi Yonai, con eso terminamos. Y así, Rabbi Yonai Salomai, pero me Torah Meoni, Shedochim, Shaotav, Umeniach, Malachto,
Asijaria para nosotros, que caímos Torah mi mitzvah, uno se mitzvah mitohat hak, o sea, que la persona dojek, o sea, se aprieta, aprieta sus horarios, o sea, hace todo lo posible para dedicarse menos a lo que él necesita para vivir, para cumplir la Torah y los preceptos, y él estudia y cumple los preceptos con aprieto, hasta el final lo va a cumplir con riqueza a la larga, ¿qué? Y quita ayer, porque se va a enriquecer. Y al final le van a aumentar a él, Benozaflo, Otchaot Merubajot, la sopa Torah que Mitzvot va a tener más tiempo para dedicarse a la Torah y el cumplimiento de los preceptos. Que para todo tiene Merubá, porque va a tener mucho parnasá, pero esta vez que la idea capaz Kiogel, y no va a necesitar dedicarse tanto al conseguirse de sustento. Ve más Besimjao que tú le va, y va a estudiar con alegría y con buen corazón, que Bejofma y Hielo Kol tú. Porque la persona cuando tiene sabiduría va a tener todo lo bueno. Cosa así, pues Shlomo Amelech, que como escuchamos en Shlomo Amelech, que cuando Dios le pidió, le preguntó qué quería, no le dijo que quería riqueza, solo le dijo que quería sabiduría. Y no le, preguntó, no le pidió ni dinero ni oro. Eso se compara a un rey que le dice a su esclavo, pedime lo que quieras, que te dijo el esclavo, si te voy a dar plata, si te voy a pedir plata y oro, me va a dar. Si me va a dar riquezas y calcaot, también me va a dar. Le dijo, le va a pedir a él, a la hija del rey, a la hija del rey como mujer, eso es lo que voy a querer hacer, a la princesa que sea mi esposa. Viacol, Vigilal, y cuando ya va a tener todo. Pues una vez que ya es la hija, está casado con la hija del rey, entonces todo lo que tiene el rey le pertenece a él, que es que es el yerno del rey, que todo. Entonces también se dijo Shlomo, voy a pedir que me dé sabiduría y está todo incluido en ella. Porque con Petzela Josma, Petzela Kese, porque en la sombra de la sabiduría está la sombra del dinero. Mejor al Mateo Torah Meosher, o sea, que cuando la persona anula el estudio de la Torah con riqueza, porque llegaba para mí, Bekam Shagot, Ishlopnan, Limot, no sé. Entonces, ¿qué significa eso? Que tienen tiempo para estudiar y no se dedica, tiene tiempo libre para estudiar la Torah y no se dedica, hasta el final la va a anular con pobreza. ¿Por qué? Pues se va a tener que esforzar su parnasá y no la va a encontrar. Hasta que no va a tener tiempo para estudiar Torah, incluso que va a querer. ¡Wow! ¿Qué palabra que dice Rabino Yonah? Dice mismo que la persona va a querer estudiar Torah, así no va a tener tiempo. Mirá que mirá, Beritzá y Etzemina Olam, pero Torah. Y resulta que al final de cuentas se va a ir de este mundo sin Torah en absoluto. Queda así, por lo tanto, la persona tiene que tener mucho cuidado en esto. Y la persona que tiene posibilidad de dedicarse a estudiar Torah con riqueza, que aproveche el tiempo y se dedique a estudiar la Torah y su cumplimiento. También la persona que tiene pobreza, entonces, que se dedique a estudiar Torah, porque al final va a cumplir con riqueza y va a tener tiempo de sobra para dedicarse a estudiar la Torah. Y la panazada de él va a estar de Shefa, y también cuando la persona tiene sabiduría, entonces tiene todo, como vimos en Shlomo Amelech, que la persona que tiene sabiduría va a tener todo. Todo. Vamos, para terminar, vamos a ver la Biblia de mi Entonces dice lo siguiente, es el capítulo 4 dice así, esta última Mishnah que vimos, Rabbi Yonasan Omer, Kulam Mekayim de Torah Meoni, se fue de Torah Meosher, como ya vimos, su Kulam Metal de Torah Meosher, se fue de Torah Meoni. Entonces dice el rabino ya Obadiah no explica que Torah Meoni, Yehuda Julen Besonot, Umatem Lachto, que de la sopa Torah. Que o sea, que mismo que la persona necesita trabajar, necesita plata, de todas maneras anula su trabajo para dedicarse al estudio de la Torah. Y la persona que anula el estudio de la Torah por su riqueza, por su gran dinero que tiene, entonces tiene que dedicarse a sus negocios de aquí y allá y no estudia, y no tiene tiempo para estudiar Torah, entonces al final la va a terminar anulando con pobreza. Por eso la persona tiene que fortificarse en este tema y dedicarse a estudiar Torah en toda situación. ¿Ok? Para terminar, ya que estamos hoy empezamos Ben Ametzarim, voy a comentar lo que ya comenté en varias ocasiones en esta época del año, que hay nosotros en esta época, que es desde el 17 de Tammuz hasta el 9 de Av, pedimos a Hashem, a Dios, que nos traiga la redención y que se construya el templo sagrado. Ahora, nosotros sabemos que desde que se selló el templo sagrado, hay tres lugares donde la presencia divina reposa. ¿Qué? Vamos a ver lo que está escrito en la Gemara. Entonces está escrito, cuando hay 10 personas en el Betacneset,
Entonces, en la sinagoga, la Shekhinah regresa, o sea, la Shekhinah aparece. Entonces, nosotros tenemos que hacer, una cosa que hay que fortificarse en esta época del año es el tema de las sinagogas, de llegar a la tefilá a tiempo, de rezar la tefilá de manera completa, no llegar como dicen un chiste que dicen que hay en la tefilá hay una parte que se llama Kipa Paró, que es antes de Ishtabaj, y al final él le baraja y brazo sí, o sea que la persona se va con caballo, entra con caballo al Betagneset y se va con caballo, o sea, significa que la persona entra tarde de la tefilá y se va antes de que termine la tefilá. Entonces, en esta época del año, que te pedimos a Shem que retorne su presencia divina aquí, al mundo, a la tierra de Israel, a Jerusalén, al templo sagrado, entonces hay que fortificarse en los lugares que la presencia divina reposa, y uno de ellos es el templo sagrado. Entonces, una cosa que es en la sinagoga. Entonces, una cosa que hay que fortificarse es en la sinagoga. O sea, la tefilá completa, del principio hasta el final, honrar al lugar, no hablar cosas vanas en las sinagogas. Está escrito que es una de las cosas que destruye a las sinagogas, Jadu Shalom, el tema que se hable cosas fútiles, las personas hablan de política, fútbol, lo que sea, eso en la sinagoga no se puede hablar, está prohibido, tenés todo el mundo para hablar, en la sinagoga no, afuera puedes hablar, si querés, tampoco es aconsejable, llegué, pero no adentro de Betacneset. Betacneset se va a su lugar solo para hablar con el creador y estudiar Torah, no hay otra cosa para hacer ahí adentro, y eso es honrar a las sinagogas, que es un lugar donde Dios reposa su presencia divina. El otro lugar donde está la Torá, está escrito que Dios está, desde que se destruyó el templo sagrado, Dios no tiene sino las cuatro amot de Alajá. Las cuatro amot de Alajá se refiere al estudio de la Torá. Entonces, una de las cosas también que hace fortificarse en esta época del año es en el estudio de la Torá, en estudiar la parte tanto de la Gemara como la Salahot, como el estudio que lleva tanto el estudio que es por cierto por sí mismo, como se estudia de la Gemara, no importa lo que se estudie, es algo que se rige o no rige, como también el estudio que lleva a la práctica, el estudio de la Mishnah Berurah, el Shulchan Aruch, el Tur, todo lo que es el estudio de la Torah. Entonces, esas son las cosas que hace que la presencia divina se regrese a la tierra. Y otro lugar, está escrito que cuando el marido y la mujer se llevan bien y hay armonía matrimonial, entonces está escrito en la manera de soltar que el hombre y la mujer que ameritaron, entonces la presencia divina reposa con ellos. Y realmente se habría que hablar de todo lo que hay que fortificarse en la armonía matrimonial, en esta época de esta kufá de cómo está el mundo, habría mucho que hablar, y no alcanzaría un video para explicar todo lo que hay que fortificarse. Lo que sí hay que fortificarse es que hay que saber que, siendo que la Shekhinah, la presencia divina, está en la casa, entonces ahí va a estar la bendición en el hogar. Pero cuando Joven Shalom, la pareja, con sus actos, expulsa a la presencia divina por medio de divergencias, por medio de falta de respeto, por medio también de falta de recato y todo tipo de cosas que las personas hacen en no como está escrito en la Torá. Entonces eso hace que realmente la presencia divina se vaya del hogar. Y si nosotros realmente le queremos pedir a Shem que retorne al templo sagrado, entonces tenemos que hacer lo máximo posible para hacer que retorne a la vida de nosotros, tanto a través del estudio de la Torá, como a través de honrar a la sinagoga, y como también el tema de la armonía matrimonial, que son los lugares que está escrito explícitamente que la presencia divina reposa en el pueblo de Israel. Otro tema muy importante que también está relacionado con los matrimonios, es el tema de los matrimonios mixtos. Nosotros sabemos que una de las cosas que hizo la persona que estudia en el Tanaj, saben que después que se destruyó el primer templo sagrado y Dios dio permiso a través de Koresh, para construir el segundo templo sagrado, entonces, lo primero que hizo Ezra es sacar a las mujeres no judías dentro del pueblo de Israel. Nosotros sabemos que cuando no hay santidad en el pueblo de Israel, entonces la presencia divina se va del pueblo de Israel y allí mismo lo que puede pasar. Entonces, por eso, la persona tiene que saber, también hoy en día hay muchos conversiones de mujeres no judías que realmente no tienen ningún interés en cumplir preceptos
y realmente ellas no son consideradas judías según la ley de Alajá, incluso que le pongan a Tugat Zehut de acá de Israel, ante su identidad, le pongan que son judías, según la ley no va a ayudar en absoluto. Una mujer que no recibe el yugo de la Torá, no se convirtió con un tribunal rabínico observante y recibe el yugo de los preceptos, como fue el caso de Ruth. Nosotros estudiamos todas las alajot, la mayoría de las alajot de conversión se aprenden de Ruth. ¿De Ruth quién salió? El rey David, ¿no? Entonces, ¿ella cómo se convirtió? ¿Cómo se convirtió? Reformistas en esa época no había, obviamente. ¿Cómo se convirtió? ¿Que ella qué cumplió? Ella recibió toda la Torá, le dijo a Naomi, como tú te van a matar, a mí me van a matar, todo, nada nos va a separar, yo voy a hacer todo lo que la Torá dice, y así militó que se casó con Boaz, el líder de la generación judía de esa época, y dio a luz a Obed, después a Ishai, y después a David. Y de ella se aprenden la mayoría de las leyes. Se ve que para la conversión se requiere el cumplimiento de todo el proceso de la Torá. Y las que no entienden eso, no solamente que no se convierten, sino que también hacen un daño espiritual al pueblo de Israel. Siendo que la presencia divina se escapa de nosotros. Cuando ve que hay mujeres no judías dentro del pueblo de Israel, y dice que ellas a sí mismas se consideran judías y no es así, también pasa lo mismo con los hombres, de todo va. La única diferencia que hay es que si la mujer no es judía, los hijos tampoco son judíos. Entonces hace un problema bárbaro con respecto al linaje del pueblo de Israel. Entonces es una de las cosas también que hay que fortificarse, especialmente en esta época, en muchos lugares que hacen conversiones no como la Halajá dice. Y si nosotros realmente queremos pedir a Hashem que retorne al pueblo de Israel y que retorne su presencia divina, tenemos que hacer todo lo posible para cumplir su Torá y cumplir realmente los actos que conllevan a que Dios quiera regresar acá, porque Dios dice, para ustedes bien que yo regrese, ¿para quién quiere que yo regrese? Para verlo como lo que están haciendo ustedes. Está escrito que lo principal del ayuno no es el ayuno en sí mismo, el ayuno es un medio para reflexionar, pero lo importante es que la persona reflexione. Entonces, si nosotros vamos a pedir, le pedimos a Hashem en estas 3 semanas especialmente, le pedimos todo el año, que es unos principios de judaísmo, que va a venir un Mashiach, que va a haber una redención, pero estas 3 semanas especiales, que son de las 3 semanas hasta Tisha B'Av, que pedimos especialmente que retorne la presencia divina, entonces tenemos que fortificarnos en todos estos actos que hacen que el pueblo de Israel sea, que Hashem quiera volver a estar en la tierra, a estar con el pueblo de Israel. Y es a través de estas 3 cosas, el tema de las sinagogas, el honor a las sinagogas, el rezo, el estudio de Torah y todo lo que son el matrimonio judío, la santidad del matrimonio judío para que Dios quiera regresar a estar con nosotros. Con eso que tengamos todos pronto, nosotros ya vamos pronto a la redención, el tercer tiempo salado construido, que tengamos todos Toncal, hoy es desayuno 17 de Tamuz, y Besat Hashem, que tengamos todo lo mejor y que Hashem nos traiga redención pronto en nuestros días. Amén.